Para hablar sobre estos temas económicos, agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica el director editorial del periódico El Economista, Luis Miguel González. Maestro Luis Miguel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, es un gusto. Jesús, buenas noches. Buenas noches. Pues hay muchísimos temas que tocar, el dólar, la gasolina y ahora el TLC. Pues preguntarle con lo más reciente, ¿qué posibilidades hay de que realmente México y Estados Unidos ya hayan llegado a un acuerdo en este tratado comercial? Hace un mes el optimismo estaba, digamos, dominaba el paisaje. Desde mi punto de vista, buena parte de ese optimismo no se justificaba. Ahora creo que nos fuimos al otro extremo. Predomina la sensación de que esto ya se echó a perder, que la negociación es muy complicada, y yo diría que es una negociación complicada, pero afortunadamente tiene red de protección. Dicho de otra manera, hay tres escenarios. Una es que concluya una negociación de modernización del Tratado de Libre Comercio. Una segunda es que no haya modernización, pero siga el tratado vigente, que se reconoce que es un tratado que ha envejecido, pero que aún literalmente con todos los achaques, sigue dando resultados. El tercer escenario, ese sí es el de terror, y es no se logra la modernización en esta negociación, en estos 15 días, y Donald Trump da anuncio al Congreso, avisa al Congreso, que Estados Unidos se va a salir del Tratado de Libre Comercio. Ese escenario, el tercero, que es el de pesadilla, afortunadamente es remoto. Lo más probable es que nos quedemos o como estamos o con un acuerdo modernizado en ese orden. Mi hipótesis es que no va a haber acuerdo en los próximos 15 días y que vamos a seguir con el Tratado de Libre Comercio con algunos parches. Muy bien. Maestro, buenas noches. Preguntarle... ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Preguntarle, ¿qué es lo que entonces está afectando al peso? Porque este escenario que nos comenta el tercero, aunque es remoto, pues parecería que esta sería la señal que está afectando tanto el valor del peso. Hay que recordar que el peso ganó valor en el último bimestre por noticias muy alentadoras respecto al TLC o por una interpretación muy optimista de esas noticias. De alguna manera está volviendo al nivel que tenía en promedio a lo largo del año pasado. Hay 3 o 4 factores que presionan al peso. Uno es la negociación del Tratado de Libre Comercio, otra es la elección, el proceso electoral que vive México, y hay otras dos que al ciudadano de a pie le suenan como muy exótico, pero también pesan mucho. El primero es la política de alzas de tasas de interés de la Reserva Federal, y la cuarta razón que presiona el tipo de cambio es todo lo que tiene que ver con incertidumbre geopolítica, que si hay arreglo o no con Irán, que si Corea del Norte sí o no. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué eso me pega a mí, que estoy en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Monterrey? Pues porque eso es la globalización. Y cuando hay mucha incertidumbre, los inversionistas institucionales, le hace grandes bancos, millonarios, buscan refugios de calidad para su dinero. Y esos refugios de calidad normalmente es o el dólar o el oro, por ejemplo. Muy bien. Maestro, y entonces ante este panorama que no sabemos bien a bien si se llegará o no a un acuerdo del TLC, más pues estos enfrentamientos que hemos visto entre la iniciativa privada y el candidato presidencial puntero, ¿puede que el peso se llegue a depreciar aún más frente al dólar en los próximos días? Sí, la respuesta corta es sí, porque el tipo de cambio, si ustedes lo quieren ver así, es una especie de barómetro del nerviosismo. Cuando tienes tantas variables
que no controlas, que no saben qué va a pasar, pues simplemente el tipo de cambio la reflejaría. En buena medida, lo del TLC se sabrá en los próximos 15 días. No hay forma de que la negociación se prolongue indefinidamente hasta más allá de mayo. Entonces, en orden de aparición, o en este caso de desaparición, la primera variable que se va a despejar es la del TLC. Uh-huh. Antes de que empiece junio ya tenemos razón de esto. La variable electoral de quién ganará, con qué margen ganará, se despejará en julio, a principios de julio. Y lo que tiene que ver con tasas de interés en Estados Unidos se irá desarrollando conforme pase el año. En buena medida, el escenario de más riesgo para el tipo de cambio, insisto, es que Estados Unidos simplemente anuncie que no quiere seguir en el TLC y dé aviso a su Congreso. Sobre cómo puede pesar la política en México, decías tú, Vianey, uno es, no solo es el resultado electoral, sino en qué termina esta especie de confrontación, de lucha libre entre empresarios y López Obrador. Hay muchos escenarios posibles de desenlace, pero sin duda eso puede afectar el tipo de cambio. Otro factor que puede afectar es quién controla el Congreso. Claro. O sea, cómo queda compuesto el Congreso. Y quieran que no, el tema de inseguridad, violencia también en algún momento se va a sumar en el tipo de cambio. Maestro, preguntarle, confiamos mucho en usted, en el corto plazo... No confías tanto, por favor. Bueno, pero sin querer lo hacemos. Díganos, en el corto plazo, ¿qué nos avecina? ¿A qué niveles podría llegar el peso? Ya son muchas las voces que dicen que a más de 20 pesos, pero también la gasolina, la premium ya está también rascando los 20 pesos. Sí, a ver, la gasolina tiene dos factores que determinan su precio desde que se liberó el año pasado. Uno es el tipo de cambio y otro es el precio internacional del petróleo. El petróleo está subiendo mucho. Durante muchísimos años pensábamos que siendo mexicanos y siendo México un país petrolero, era una buena noticia siempre que el precio del petróleo subía. Ahora ya no es así. Si sube el petróleo, el precio internacional del petróleo, uno de los efectos para nosotros como ciudadanos de a pie, pero en este caso, ciudadanos que consumimos gasolina en nuestro coche o en los transportes que utilicemos, claro, nos afecta si sube el precio del petróleo porque significa presión al alza de la gasolina. Muy bien, maestro Luis Miguel González, pues estaremos al pendiente. Muchísimas gracias por este análisis que siempre nos hace entender estas cuestiones tan técnicas de la economía y pues estaremos en contacto, eso esperamos. Perfecto, y pues encomiéndense a su santo favorito. No quería decirlo, la verdad es que sí confiamos en usted, por eso recurrimos a usted cuando pasan este tipo de cosas, pero el panorama no es nada alentador. Lo seguiremos haciendo. Cuando el experto no les dé tranquilidad, busquen un icono. Muy bien, pues no, ni por dónde encontrarle, maestro. Muchísimas gracias y estamos al contacto. Buenas noches.